Ahora vamos a un lugar distinto, al norte del país. Esto es en Coahuila y vemos un desarrollo de geoformas que son ligeramente distintas, bueno, son muy distintas a lo que vimos con anterioridad. Aquí son geoformas de un ambiente árido, de un ambiente con lluvias estacionales muy marcadas. Generalmente es un ambiente desértico y entonces aquí el desarrollo de estas geoformas tiene una expresión muy específica, ya que además hay tectónica activa. En este lugar lo vamos a ver después en un mapa geológico. Por aquí hay una falla que está, por un lado, influyendo en el desarrollo de los rasgos que se localizan aguas arriba. Acá tenemos la porción más elevada, por acá están las porciones más elevadas del relieve. Y bueno, está este frente de este conjunto de elevaciones. Y en la desembocadura de este valle, que es muy interesante, ¿no? Todo lo que se ha estado erosionando de este valle, en la desembocadura se ha generado, mejor dicho, un abanico aluvial que es propio de ambientes áridos o desérticos. Aquí llegan las lluvias y generalmente son torrenciales y de alta energía, pero de poca duración. Entonces, al estar erosionando, estar trasladando los materiales que se caen por procesos gravitacionales de esta área y depositados en la parte basal o en la parte inferior de este sistema fluvial, pues con el paso del tiempo van siendo acarreados, ¿no? Con unos pulsos ahí energéticos de acuerdo a los eventos de lluvia, y a lo largo del tiempo han ido explayándose aquí formando un abanico en donde cambia la pendiente de manera radical. Entonces, la máxima extensión de estos materiales ha configurado un abanico aluvial. Gran parte de las geoformas que nosotros vamos a revisar aquí están nombradas y están asociadas a figuras geométricas que todos conocemos o a elementos de la vida cotidiana que todos conocemos, ¿no? Entonces, por eso se le llama abanico aluvial en buena medida, pues porque nos remite a un abanico con los que se agitaba cerca del rostro, de alguna parte del cuerpo, en tiempos en que no había ventiladores eléctricos. Aquí voy a hacer un trazo por donde se encuentran las cimas que yo voy a ir identificando. Voy a hacer un garabato, no voy a poner el triángulo todavía. Voy a hacer nada más un garabato para que lo revisen ustedes, lo vean. Aquí voy a posicionar una marca. Sí sé que tiene que ser un triángulo, pero en este caso, pues, vamos a poner por aquí donde se cierra esta curva de nivel. Yo sé que pueden decir por qué no lo haces más grande. Yo recomiendo que cuando estemos trazando esto en un papel, es decir, en un mapa impreso, lo hagamos en un papel impreso al tamaño que se generó en este caso, esta imagen, que es para un mapa, para un formato, a veces se imprimen a doble carta o un tamaño más grande con el afán de que uno identifique de manera más fácil esto, pero lo único que estamos haciendo es un poquitillo de trampa. En buena medida hay que acostumbrarse a ver las cosas así. Y pues en realidad estamos trabajando con una ampliación que no siempre vamos a tener la oportunidad de disponer de una impresión en esas dimensiones. Entonces, empezar así no debe ser una tortura, es parte de una disciplina de trabajo y tener ciertas habilidades que todas las tenemos y desarrollarlas. Entonces ahí en esos puntos solamente estoy indicando algunas de las cimas, partiendo del hecho de que ya sé que son los puntos de mayor elevación en el terreno. Lo que seguiría es tratar de conectar esas cimas con la línea de parteaguas. Y repito nuevamente, la línea de parteaguas no tiene por qué ser así. Pues voy a unir todas las cimas. A veces uno ve esto, pues de alguien que lo hizo rápido, sin fijarse, o les digo nada más por entregar. Entonces, pues eso no está bien, porque además el ejercicio se regresa con una evaluación negativa. Lo que habría que hacer en este caso es lo que voy a trazar ahorita con otro color, nada más esperando que no me traicione el pulso, que yo creo que sí lo va a hacer, pero no importa. Entonces con otro color voy a trazar la línea de parteaguas de uno de estos sectores que están aquí. Es importante la sinuosidad que debemos guardar porque estamos representando rasgos del relieve en una escala, pues digamos, poco detallada. Aquí voy a ir cerca del que ya estaba trazado, pero
con una configuración distinta. Voy a trazar uno que sería complementario. Les digo, también nos podemos ramificar como las corrientes fluviales. Y me fui muy pegado al barranco. Pues esas cositas se pueden corregir. Entonces ahí quedaría un ejemplo de cómo trazar los parteaguas. No estoy atravesando ninguna corriente fluvial como ocurrió aquí. No estoy haciendo un trazo poco cuidadoso o poco pulcro, como en este caso que corto la margen de una curva de nivel que se cierra. Tiene que ir por el medio porque es la divisoria de aguas la que estamos trazando. Cuando estamos trazando otros rasgos, pues bueno, viene el caso no ir por donde va el parteaguas, pero en este caso son parteaguas los que hay que identificar. Bien, ahora vamos no están todas las cimas identificadas. Vamos a identificar aquí una de parteaguas. Ahí toqué un poco la curva de nivel, entonces esto sucede a menudo. Voy a dejar así el trazo porque aquí ya es muy complejo. No quiere decir que no sea posible trazarlo, sí lo podemos trazar. Pero vamos a empezar con un nivel de dificultad diferente, más sencillo. Mejoremos el pulso, sobre todo ahorita trazando la tableta. Pues lo podemos hacer todavía con mayor velocidad y con mayor pericia. Podemos empezar de donde nosotros decidamos, siempre y cuando continuemos con el trazo. Se vuelve un poco complejo. Aquí volví a tocar un poco la corriente fluvial. Entonces habría que corregir eso también. Esto también tiene que dar la idea de no todo queda siempre a la primera, siempre hay que hacer una revisión, una corrección, borrar, trazar de nuevo, hasta que uno entregue un trabajo ya limpio, ¿no? Por eso uno se da cuenta cuando pues esto se hizo a la carrera, digamos, para salir un poco del paso. En realidad no salen del paso porque se complica todavía más, pero cuando se trabaja, se hacen borradores, se revisan, se pulen, pues entonces tenemos una cierta perfección en la identificación y trazo de estos rasgos, pero también tenemos un aprendizaje que es facilitarnos a nosotros mismos la identificación de más rasgos en situaciones en las que ya no a bote pronto, digamos de manera ya expedita, tenemos que trazar o identificar por dónde sería adecuado una ruta para la bicicleta o para caminar o trazar un camino rural. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que esto es de tiempo, es de paciencia, como muchas cosas en la docencia, en el aprendizaje, en la vida, y con el tiempo se alcanza pues sí, una cierta perfección. Se van descubriendo otras cosas. Esto es poco a poco. Ahora estamos viendo un mapa que corresponde a otra parte del país. Estamos viendo un mapa que se encuentra ubicado en el norte del estado de Oaxaca, ya muy cerca del estado de Veracruz. Se llama San Felipe Usila. Aquí tenemos la presa Miguel Alemán. Y hay un rasgo, bueno, muchos rasgos característicos de este ambiente o de este lugar, porque está dominado en buena medida por rocas sedimentarias, rocas de origen marino. Y esas rocas de origen marino tienen una particularidad, que en ambientes como estos, en donde son cálidos y húmedos, se disuelven, y al disolverse, al paso del tiempo, al paso de unos cuantos cientos de miles de años, unos cuantos miles de años, dejan geoformas muy interesantes, que son formas kársticas. El karst es un proceso geomorfológico que se desarrolla específicamente en rocas sedimentarias, rocas que tengan carbonatos, no estrictamente en calizas. También hay procesos kársticos en la sal, hay procesos kársticos en el yeso, en las dolomías, en este caso en calizas y dolomías, areniscas, silutitas y margas. En algún momento también llegan a presentar procesos de disolución en el relieve. Pues son muy interesantes, son impresionantes también estas geoformas, y son motivo de muchos otros estudios. Como estas geoformas son a lo largo del tiempo van generando depresiones, van generando asentamientos, se conectan a profundidad con otros rasgos, con grietas que van desarrollando galerías. Nosotros las llegamos a conocer como cuevas o grutas. Entonces, al haber un déficit de material en la porción subsuperficial, ocurren colapsos, ocurren hundimientos de magnitudes relevantes. Consideremos que
la cuadrícula UTM de estos mapas a escala 1/50.000 es de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces en un cuadrito de estos hay 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y vean las dimensiones de una depresión que está representada con una curva de nivel con, parecen dientitos, como si fuera un peine, hacia adentro de la propia curva. Entonces generan estas depresiones. Algunas son circulares, otras son elípticas, otras son ya irregulares como esta, que es una ubala. Esta también es una ubala. Para que sea considerada dolina, estrictamente o técnicamente tendría que estar muy cerca de la circularidad, de la geometría circular. Pudiera haber ahí algunas que ya están saliendo de esa geometría, que pudieran considerarse dolinas quizás ovaladas. Aquí tenemos una circular. Esta no es, esta es una cima, es un punto elevado, este es un punto deprimido. Entonces, ¿qué esperamos en un ambiente como esto? Bueno, aquí ya estoy haciendo comentarios que corresponden a un análisis un poco más avanzado, pero es nada más para mencionar el contexto en donde nos encontramos aquí para la identificación de corrientes y de parteaguas. Bien, voy a trazar algunos rasgos, no voy a trazar toda la carta, en este caso es una carta escala unos 50.000 completa, abarca cerca de 1,000 kilómetros cuadrados. Y pues aquí nada más vamos a concentrarnos en el parteaguas que va a bordear a esta ubala. Yo sé que he comentado que hay que trazar las cimas, esas ahorita me estoy dando la licencia de trazarlas después. También los parteaguas complementarios, la divisoria. Cuando hagamos este trazo, no hagamos esto, que a veces es unir un trazo con otro, unir el parteaguas con la corriente fluvial. Eso no se hace porque entonces generamos confusión. Nosotros mismos nos confundimos y nos hacemos creer que por ahí va el rasgo. Y no va por ahí, no. Es como ayudarnos nosotros también a entender que son topografías distintas. En la naturaleza todo está unido, pero para nosotros hacer esa valoración necesitamos no trazarlo hasta unir un rasgo con otro, porque entonces en la cabeza vamos a tener que todo está unido, todo es lo mismo, todo va por el mismo lugar y no es así. Por eso también hacemos hincapié en que sean trazos con colores diferentes, que dejemos el azul reservado para rasgos hídricos y negro, rojo o eventualmente el rosa para el parteaguas, pero generalmente utilizamos café, rojo o negro para los parteaguas. Les digo, pueden hacer una red tan densa como ustedes quieran, si hay tiempo pues la podemos hacer, si no con los elementales, con los básicos es suficiente para tener claro el ejercicio. Hay que tomar en cuenta, de la misma forma en la que nosotros vamos a identificar las corrientes fluviales, que hay geometrías que ya no nos dejan claro para dónde va el rasgo, o simple y sencillamente cambió ahí la morfología y ya no es posible seguir trazando el rasgo. Ahí lo que está pasando es que encontramos otra morfología, está desarrollando ahí una ladera de alguna manera rectilínea con una especie de rampa. Entonces pues ahí ya la divisoria pues está poco clara en términos topográficos. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿O qué estamos nosotros haciendo referencia? Bueno, pues es trazar el borde superior de este rasgo hídrico, que es de este rasgo kárstico, que es la dolina. Y ahora voy a enfatizar algunos rasgos hídricos, sobre todo los externos a la ubala. Perdón, aquí me fui un poco, no lo hice bien. Aquí vemos el nombre del río, de la corriente fluvial. No todas las corrientes fluviales son ríos. Aquí hay algo muy interesante en los ambientes kársticos. En los ambientes kársticos a veces es complejo identificar la continuidad de una corriente fluvial, porque ocurren varias situaciones. Dependiendo del clima dominante en ese sitio, habrá, y también de la roca, habrá un desarrollo de corrientes pues ya bastante fácil de identificar, o serán rasgos que se pierdan en algunos casos porque están encontrando una roca que ya no permite el desarrollo de una corriente fluvial, o porque encontró la corriente fluvial una fractura y se perdió ahí, por decirlo así, se fue hacia la porción subsuperficial. Dentro de este rasgo, que digamos aquí estamos bordeando la parte más elevada de esta depresión, al interior sería como una especie de cazuela o una olla. Entonces es posible que se desarrollen rasgos fluviales de
alcance menor. La escorrentía se va a concentrar de tal manera que va a drenar hacia la depresión, y entonces lo que tenemos aquí es que lo que llueva se va a concentrar en esta depresión y se va a dirigir hacia esta parte que es la más baja. Se va a concentrar la humedad, probablemente se estanque por poco tiempo y se va a comunicar con las aguas subterráneas en estos sectores. Aquí, por ejemplo, el símbolo que utilizan para una corriente fluvial que se pierde o que hasta ahí llega o que se va a una depresión, en este caso una depresión kárstica, pues es una flecha a donde termina. Y lo que tenemos aquí tenemos otro rasgo kárstico. No es el color para los rasgos kársticos, solo quiero señalarlo. Lo que sucede aquí es que aguas abajo podemos encontrar manantiales que broten de las rocas, o simple y sencillamente también van a estar alimentando los mantos freáticos en estos sitios, ¿no? Entonces, es algo de lo que uno va descubriendo conforme pasa el tiempo, trazando rasgos en los mapas topográficos a distintas escalas. Para México las escalas de mayor detalle son 50,000. El país está cubierto por 2,300 cartas a escala 1 a 50,000 y hay algunas cartas a escala 1 a 20,000, pero no es común encontrar tantas impresas. Entonces ese es el caso para México en este sentido. Entonces, recapitulando, el trabajo constante al identificar algunos de los rasgos que estamos aquí revisando hará que se nos facilite con el tiempo. No hay que desesperarse, no hay que frustrarse aún. No hay que desesperar, porque ese es un trabajo que lleva tiempo. Hay que empezarlo sí o sí para ver avances, para ver cómo van perfeccionando su trazo. Y recuerden que no queda la primera. Lo importante es que uno identifique los rasgos, que los trace y que tenga la capacidad de corregirlos en tiempo breve para que sea mucho más sencillo dar el siguiente paso, que sería ya hacerlo de manera automatizada. Entonces vamos a dejar hasta aquí este pequeño tutorial y espero sus comentarios y que también me brinden esa retroalimentación. Iré mejorándolos desde luego en la explicación y en el avance de estos nuevos ejercicios que estoy aquí desarrollando.